Bueno, tengo la suerte y el honor de entrevistar a mi querido amigo Tito Figueroa, que en mi camino de recuperación de mi salud me ha orientado muchísimo. Quisiera que Tito se presentara a él y nos contara un poco su forma de moverse. Tito, es todo tuyo. ¿Cómo estás, amigo Edgardo? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de ser el primer invitado a tu primer episodio de podcast. Un podcast que estoy seguro va a tener muchísimo éxito porque el nivel de los invitados va a estar siempre a la altura de tu intelecto, porque tú eres una persona sumamente inteligente, preparada y muy intelectual, y sé que siempre vas a saber elegir el perfil de los invitados a modo de que puedan sumar muchísima sabiduría y muchísimo conocimiento a todos quienes estén en la respetable audiencia. Bueno, Tito Figueroa es una persona común y corriente, con ensayo y error. Muchas veces me he caído, muchas veces me he levantado, como todos. La vida es muy dinámica y multifactorial. Y en los últimos años, pues una cantidad de hechos muy particulares me han ido como señalando el camino, ¿no? ¿Cuál es el sendero que yo debo tomar precisamente por situaciones vinculadas al mundo de la salud, ¿no? Desafíos de salud que he tenido que afrontar. Y en esa dinámica he tenido la suerte de comprobar que el cuerpo tiene maravillosos mecanismos que son potencialmente muy poderosos, que se requieren de ciertas condiciones para ponerlos en marcha. Y definitivamente en algún momento descubrí que esa era mi misión. Mi misión era divulgar esta información y eso es lo que vengo haciendo en los últimos años. Justamente por eso nos complementamos con Tito, porque yo, por tradición familiar, siempre he estado dentro del mundo de la educación y estoy convencido por herencia que es muy importante adquirir conocimientos, pero más todavía es transmitirlos y que la gente los pueda aplicar. Por eso vamos a aprovechar toda la sapiencia que ha recolectado Tito en su vida para mejorarnos mucho más. Cuéntanos, Tito, ¿es posible que el propio cuerpo nos pueda mejorar? Vamos a empezar por una reflexión. Invito a la audiencia a que nos preste mucha atención. Cuando apenas fuimos recién fecundados por papá y mamá, éramos una célula microscópica que se conoce como cigoto, una única célula. Esta célula tenía potencialmente una inteligencia infinita, tanto que a partir de esa célula, posteriormente, se vincularon, se enjambraron miles de millones de células. Pero tomando en cuenta cómo fue ese hecho tan interesante, esa primera célula llamada cigoto tuvo esa inteligencia primordial que le permitió subdividirse en dos células que eran idénticas a nivel genético. Y esas dos células se convirtieron luego en 4, luego en 8, luego en 16 y así sucesivamente. Pero hubo un momento en que esa inteligencia biológica fue un paso más allá. Comenzó a diferenciar a estas células o estas mismas células dentro de ese mecanismo magnánimo empezaron a diferenciarse a pesar de que eran genéticamente iguales. Y algunas células se transformaron en huesos, otras células se transformaron en órganos, órganos tan sofisticados como por ejemplo nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestras glándulas y tantas partes que son tan sofisticadas de nuestro organismo. Y todo eso viene de una primera célula, pero gracias a esa inteligencia biológica, esa inteligencia magnánima, esa inteligencia primordial, hubo esta subdivisión. Y como tú que eres arquitecto, por cierto, como siguiendo las pautas de un maravilloso plano arquitectónico a nivel genético, pues tú fuiste creado a partir de una única célula y ahora eres una prodigiosa obra de ingeniería genética conformada por miles de millones de células. Lo mismo mi persona, lo mismo cada uno de los asistentes, cada uno de los representantes de tu audiencia. Entonces, la reflexión es la siguiente. Esa inteligencia biológica que nos diseñó célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, sistema a sistema,
¿Acaso esa inteligencia nos ha abandonado, Edgar? No, esa inteligencia sigue estando implícita en cada una de las moléculas de ADN que nos componen. Ese ácido desoxirribonucleico que nos creó desde cero, ese arquitecto, ese ingeniero, esa inteligencia magnánima, ese vehículo por el cual nuestro creador ha podido vaciar toda su sapiencia y toda esa sabiduría arquitectónica y nos creó desde cero. Esa inteligencia sigue estando allí y esto involucra o implica un potencial autorreparador. Porque cuéntame una cosa, Edgardo, si un relojero de estos suizos capaz de crear ese engranaje tan sofisticado, esos motores tan interesantes que tienen los relojes. Dime tú, ¿acaso no tendría la capacidad de reparar algún daño, algún desperfecto en ese reloj? Por supuesto que sí. Pues esto es lo mismo, esta inteligencia biológica sigue estando en nuestro cuerpo, sigue además haciendo posible nuestra existencia, porque por segundo nosotros estamos produciendo miles de millones de interacciones bioelectroquímicas con un grado de sofisticación enorme, y eso es conducido por esa misma inteligencia biológica. Por lo tanto, a partir de la capacidad de incidir o de influir o de conectar con esa inteligencia biológica, por supuesto que el cuerpo tiene enormes capacidades de autorregulación, de autorreparación, en algunos casos de manera espontánea y en algunos otros casos promoviéndolo. Pero Tito, perfecto. Pero ¿cuáles son los factores que traban el funcionamiento normal de esta magnífica maquinaria que nos ha dado el universo? ¿Cuáles son los factores en sí que bloquean eso y que tenemos que ayudar a quitarlos para que la maquinaria empiece nuevamente a funcionar perfectamente como fuimos diseñados? Tu pregunta es sumamente interesante y además le agradezco. Porque si bien es cierto, esa inteligencia biológica que nos subyace, que es excelsa, está allí, es pluripotencial, la realidad es que también nuestro cuerpo tiende a ser susceptible de fallar. Y esa susceptibilidad está muy relacionada con nuestro estilo de vida, con toda una cantidad de hábitos que muchas veces son perjudiciales y van a promover fallas y errores en esta extraordinaria maquinaria. Por ejemplo, empecemos por uno de los más comunes, la alimentación. Lamentablemente, amigo Edgar, hoy en día lo que nosotros consideramos como una alimentación básica, una alimentación normal, porque es aquello que nos encontramos en el súper cuando vamos a comprar, cuando vamos a hacer la compra de la comida. El 80% de esos alimentos que encontramos en el supermercado son perjudiciales para nuestra salud, pero nosotros los compramos porque tenemos la cultura y tenemos la creencia de que eso es normal. Resulta que estamos comprando cualquier cantidad de alimentos que son procesados, que son industrializados, que tienen toda una cantidad de sustancias que han sido creadas en laboratorios, es decir, que son sintéticas, no son sustancias que a nivel molecular nuestro cuerpo puede reconocer, porque no provienen de la naturaleza. Y esas sustancias sintéticas cuya formación molecular es irreconocible para nuestro diseño genético, va alterando a nuestro cuerpo. Y empiezan las alteraciones de nuestro sistema inmunitario, por ejemplo, nuestro sistema de defensas, que empieza a atacar a estas sustancias, que promueve una inflamación en el cuerpo, que es una de las primeras líneas de defensa que tiene el organismo ante los invasores, ante los antígenos, ante los enemigos. El cuerpo empieza a alterarse, empieza a generar un estrés oxidativo, empieza a toxificarse, empieza a funcionar mal, porque nosotros lo estamos promoviendo sin querer, sin darnos cuenta, siendo inocentes, pero completamente responsables de esa fatalidad. Ese es uno de los malos hábitos. Otro mal hábito, por ejemplo, el tomar alcohol, el tener algunas sustancias adictivas que son súper perjudiciales, como sabemos, por ejemplo, el tabaco o algunas drogas que están llenas de sustancias que van a promover un estrés oxidativo. Una de las causas más comunes de cualquier enfermedad en el cuerpo es el estrés oxidativo, es la degeneración de nuestras células, de nuestros tejidos.
¿Ok? Eso sería otra también. El sedentarismo, por supuesto, el sedentarismo es terrible porque, como explicaba yo ayer en una disertación, cuando nosotros tenemos movimiento, cuando estamos haciendo ejercicios, nuestros músculos prácticamente se comportan como glándulas endocrinas, enviando una información en virtud de esos movimientos, en virtud de ese dinamismo. Los músculos van enviando una información al cerebro, indicando que el cerebro debe enviar nuevas células que vayan reparando estos tejidos, que vayan reemplazando células afectadas por células sanas, y por ende el músculo además va a crecer porque esa mitosis celular, que es de reemplazo de células, esa mitosis celular hará que finalmente crezca el músculo. Por eso las personas que van a un gimnasio en algún momento empiezan a notar que sus músculos se van fortaleciendo y luego se van expandiendo y van creciendo. ¿Ok? Eso es una señal que le estamos enviando, digamos, metafóricamente al cerebro, que indica que queremos vivir más. Pero ¿qué pasa cuando nos hacemos sedentarios? Cuando no estamos inmersos en las dinámicas, en los movimientos vigorosos, pues es al contrario, ese sistema endocrino que se encuentra dentro de nuestros sofisticados músculos no envía la información al cerebro, no le estás diciendo al cerebro que quieres más células, al contrario, es prácticamente indicarle al cerebro que no quieres más células, con lo cual el cerebro deja de enviar la mitosis celular y los músculos empiezan a hacerse cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, se van debilitando, es lo que llaman la sarcopenia. Es un mensaje al cerebro directo que dice, no quiero seguir viviendo. Cuando haces ejercicios, le estás diciendo a tu cerebro, quiero seguir viviendo, dame células, dame células, dame células. Cuando no haces movimientos, cuando vives viendo televisión, cuando te mueves lo menos posible, le estás diciendo al cerebro, no quiero más células, no quiero más vida. La O persona se sea va que, debilitando. Ajá, Tito, dime. o sea que decididamente somos un mecanismo que está hecho para moverse. O sea que eso es como una herramienta. Cuando no usas una herramienta se oxida y se traba y termina deteriorándose. Más o menos es lo que tú estás transmitiendo. De hecho, si pensamos en términos evolutivos, en el pasado, nosotros, pues para conseguir alimento teníamos que recorrer kilómetros y kilómetros, teníamos que cazar, para eso teníamos que mantenernos activos, teníamos que correr, teníamos que subirnos probablemente a algún árbol, teníamos que luchar muchas veces con algunas fieras, etcétera. El movimiento es parte de la naturaleza intrínseca del cuerpo humano. Entonces, no movernos, hoy en día lo tenemos todo muy fácil, lo tenemos todo en el súper, nos montamos en nuestro coche, vamos al supermercado, hacemos la compra, todo con aire acondicionado, dentro de la mayor comodidad. ¿Eh? Piensa que anteriormente si alguien se quería preparar un té, algo tan sencillo como un té, probablemente tenía que caminar kilómetros para conseguir seleccionar las hojas, luego tenía que buscar agua al pozo, tenía que cargar su agua para luego calentarla, hacer fuego con leña y poder calentarla, etcétera. Imagínate todo eso para prepararse un té que hoy en día lo tenemos en un minuto con una cosa espantosa que se llama microondas y que calentamos el agua con eso y sin darnos cuenta estamos además deformando la constitución molecular del agua, con lo cual cuando esa agua entra al cuerpo ya el cuerpo no la reconoce porque molecularmente está distorsionada. Y lo peor es que en un minuto ya tenemos ese té, simplemente hacemos así, sacamos la bolsita, calentamos el agua y en un minuto tenemos el té, cuando anteriormente eso suponía un gran esfuerzo. Lo mismo con todo lo demás. Por lo tanto, sí, tienes absoluta razón. Nuestro cuerpo es una maquinaria que está diseñada obligatoriamente para el movimiento, para el dinamismo. Entonces, este es otro de los factores. Ya decíamos, primero alimentación, segundo sedentarismo. Y después, bueno, tenemos el cuerpo funcionando, pero ahora viene cómo conducimos con nuestros pensamientos el cuerpo. Ahí viene otra, ¿no? Claro, los pensamientos tienen un impacto tan importante que dentro de la medicina hay una disciplina científica que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Psiconeuroinmunoendocrinología. Esta disciplina ha podido constatar cómo nuestros pensamientos, por eso dice psico, nuestros pensamientos, nuestra parte psíquica,
psiconeuro, la parte neurológica, todo el sistema nervioso, toda esa interconexión, ese cableado que tenemos alrededor de todo el cuerpo, a lo largo y ancho de todo el cuerpo, que interconecta a todo el cuerpo, a todas las células, etcétera. Psiconeuro, inmuno, nuestro glorioso sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario. Endocri, nuestro sistema endocrinológico, nuestro sistema bioquímico, nuestra fisiología. Psiconeuroinmunoendocrinología es el estudio de cómo el cerebro, nuestra mente, nuestros procesos psíquicos, nuestras emociones, nuestra bioquímica, nuestra fisiología y nuestro sistema inmunitario y nuestro sistema nervioso, todo está conectado. Por lo tanto, lo que yo pienso tiene un impacto a nivel de nuestro sistema endocrino, tiene un impacto a nivel de nuestro sistema nervioso, tiene un impacto a nivel de nuestro sistema inmunitario, para bien o para mal, depende de la naturaleza, evidentemente, del pensamiento que yo esté haciendo. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta. Si tenemos hábitos de pensamiento victimistas, dramáticos, etcétera, nos estamos autodestruyendo porque la bioquímica, la fisiología, producto de este tipo de pensamientos, va a tener un impacto en nuestro sistema, por ejemplo, inmunológico. Para nadie es secreto que el estrés, el miedo, por ejemplo, es inmunosupresor, que significa que desconecta el sistema inmunitario. Por esta razón, en el año 2020, cuando nos enfrentamos a esta situación que fue atípica y que duró 3 años y que ahora, al parecer, nos quieren hacer vivir una nueva, lo que, digamos, lo que catalizó la mayoría de los desenlaces fatales y muertes fue lamentablemente el miedo, promovido por los medios, en donde de manera amarillista estuvieron todo el tiempo con un psicoterror permanente, incesante, y la gente estaba tan asustada que cuando se sabía contagiada apenas con pequeños síntomas, pues a partir de ese momento entraban en un estado de tanto pánico que era inmunosupresor. Cuando más necesitaban al sistema inmune de su lado, lo desconectaban con el miedo y por supuesto que los resultados eran nefastos. Por lo tanto, sí, hay que tomar muy en cuenta que no solo son los hábitos alimenticios o de hacer ejercicio, sino también los hábitos de eso que estamos nosotros permanentemente representando en nuestra computadora biológica llamada cerebro. Entonces, a ver si entiendo, Tito. Primero, estamos de acuerdo totalmente que nuestro cuerpo es una maravilla. Ahora, tenemos los mecanismos para mejorar cuando algo empieza a funcionar mal, de auto repararnos. Tenemos esos mecanismos de forma implícita y si no interferimos en ellos, el problema es que ya lo decíamos, factores como la alimentación, factores como la toxicidad, la falta de ejercicios, los hábitos nocivos, etcétera, son patrones de interferencia para que esa inteligencia biológica se haga valer y repare todo aquello que tiene que reparar. Pero si no se hace de forma espontánea, también tenemos la posibilidad de promoverlos. Y ahí está la psiconeuroinmunoendocrinología nuevamente con sus hallazgos en laboratorio. Y también está la epigenética. Sabemos que el prefijo epi significa por encima de. Anteriormente, con el método científico cartesiano, newtoniano, que era rígido, que era digamos, una forma muy mecanicista de ver al ser humano, pues se pensaba que éramos víctimas de nuestros genes, pero hoy en día se sabe que tenemos la posibilidad de influir en ese ADN del cual hablaba hace un ratito y por ende en su expresión genética. Y si somos capaces de influir en la expresión genética del ADN, eso significa que puede ser tanto para bien como para mal. Pero si lo hablamos desde la perspectiva del para bien, pues podemos promover una expresión genética que ponga en marcha procesos de autorreparación. O sea que entonces, por determinados factores que nos has venido contando, nuestro organismo empieza a tener problemas. Uno de los mayores problemas y miedos que tenemos ahora es el famoso tema de cáncer. ¿Qué nos puedes decir de cómo enfrentar el tema a alguien que tiene cáncer? El cáncer básicamente es una disfunción mitocondrial, ¿no? Hay una mutación inconveniente de ciertas células que han cambiado, han dejado, por ejemplo, de utilizar el oxígeno como fuente principal para su metabolismo y para la producción de energía y empiezan a utilizar
con mayor proporción a la glucosa, fermentando la glucosa, convirtiéndola en ácido láctico. Digamos que una célula cancerígena comparada con una célula normal, algunos tipos de células cancerosas, pues no respiran, son anaeróbicas, no requieren del oxígeno como una fuente de combustible, ¿no? Entonces, esto hace una diferencia importante. Y adicionalmente, hay un mecanismo que se conoce como apoptosis, que es la muerte programada de las células. Nuestras células permanentemente van muriendo y son reemplazadas por sanas o por nuevas células. Esto se conoce como mitosis, ya lo decía. Y la muerte de estas células para poder ser reemplazadas se conoce como apoptosis. El problema es que una célula cancerosa que ha mutado de forma inconveniente ya no presenta apoptosis, por lo tanto no muere. Y si no muere, entonces se van acumulando y esa acumulación va generando tumoraciones. Ahora, la pregunta es, ¿el cuerpo acaso tiene la posibilidad de combatir el cáncer? La respuesta contundente y sin lugar a dudas es sí, claro que puede. El cuerpo tiene mecanismos antitumorales en el sistema inmunitario. Tenemos células como los linfocitos T, tenemos células como los linfocitos NK, entre otros soldados de nuestro ejército defensor que son capaces de eliminar células cancerosas. Por ejemplo, las células NK pueden trasladarse a donde está el tumor, abrazan al tumor, bueno, se adhieren, mejor dicho, al tumor. Lo que pasa es que metafóricamente le llamamos a esto el abrazo de la muerte o el beso de la muerte. Cuando las células NK se acercan al tumor, se adhieren, es una especie de sinapsis, y en esa sinapsis inoculan unas sustancias que son inflamatorias, unas citoquinas, unas sustancias que pueden programar esa apoptosis en la célula. La célula que ya no moría porque no tenía apoptosis puede ser inducida a partir de estas citoquinas, a interferones, a interleucinas, hay varios tipos de estas sustancias, y al programar la muerte en la célula se termina autodestruyendo. Entonces, luego las propias células macrófagos, que son las células más grandes de nuestro sistema inmunitario, se pueden acercar al lugar y fagocitan. Fagocitar es sinónimo de comer, se tragan, se devoran ese tejido degenerado, producto de esas células cancerosas que fueron destruidas. Y con eso el tumor se limpia. Ok, ese es un potencial. Ahora volvemos al tema anterior. ¿Por qué las personas que tienen cáncer por lo general no se curan espontáneamente? Porque esto no sucede. Porque hay factores que han incidido negativamente y están interfiriendo en que esa inteligencia biológica del cual hemos estado hablando se ponga en marcha. Ese es el problema, ¿ves? Factores como la alimentación, como la toxicidad y como tantos otros pueden ser patrones de interferencia y por eso el cuerpo no lo hace. Ahora, la pregunta es, ¿habría maneras de promover epigenéticamente esta posibilidad? Y la respuesta es sí, y por eso estamos hablando hace un ratito de la psiconeuroinmunoendocrinología, la epigenética. Hay disciplinas científicas promovidas, por ejemplo, por el doctor Petrovich Karyayev o por tantos otros que definitivamente nos indican que sí. Y cuando hay remisiones espontáneas de cáncer, que no hay pocas, ojo, no hay pocas, evidentemente que no son el común denominador, son la excepción de la regla, pero no hay pocas porque yo vivo investigando en PubMed, que es Publicaciones Médicas, una librería de medicina de los Estados Unidos, y me he conseguido miles de remisiones espontáneas de cáncer y cualquiera lo puede revisar. Y cuando la ciencia investiga qué mecanismos se activaron en esa persona, pues descubre, por ejemplo, que pudo haber sido esta activación de las células NK, o por ejemplo que el sistema inmune se optimizó y logró reconocer a las células cancerosas porque ellas a veces logran camuflarse y no son identificadas, y de pronto las células dendríticas, a partir de una optimización del sistema inmune, las pueden identificar, envían la información y viene todo el ejército y defiende. Es decir, el potencial está allí, el cuerpo tiene su batería antitumoral, solo hay que buscar la manera de promoverlo. Okay. Ojo, esto no está en contra, hay que aclararlo, no está en contra de los tratamientos convencionales,
pero simplemente no estamos hablando de eso, estamos hablando del potencial del cuerpo. Cada uno en su especialidad, ¿verdad? Yo estoy respondiendo en virtud de tus preguntas. La oncología tiene sus estudios, tiene su metodología, tiene sus, digamos, protocolos y se respetan. Yo estoy hablando desde un potencial autocurativo que tiene el cuerpo. Bueno, ya en el siglo pasado le dieron el premio Nobel a un alemán que planteaba que las enfermedades se desarrollaban en un medio ácido, o sea que es lo que produce, que tenemos que tratar de eliminar la acidez de nuestro organismo lo más que podamos, ¿no? Claro, ahí está el tema, fíjate. Eso lo dijo Otto Warburg, Sí, 1930, por allí, ¿no? 1929, 1930. Fíjate, has dado en un factor clave, la acidificación. Cuando yo te comentaba que una célula sana muta inconvenientemente y que empieza a utilizar la glucosa fermentándola, lo cual se convierte en ácido láctico, fíjate, ácido láctico, evidentemente que aquí hay un nivel de acidificación, hay una acidosis en el cuerpo de la persona. Pero lo que promovió el que esa célula o esas células de estar sanas mutaran a ser cancerosas fue la acidosis. Esa acidosis que, por ejemplo, promueven los alimentos cuyo índice glucémico es muy elevado. Alimentos, por ejemplo, como yo decía hace un ratito, industrializados, procesados, azúcares, esas tartas, nosotros le llamamos tortas en Venezuela, pero aquí le llaman bizcochos, esos bizcochos industrializados, esas tartas, esos dulces, todo eso que encontramos en el supermercado, que comemos en restaurantes de comida rápida, etcétera, todo eso es comida altamente ácida. Esa acidosis poco a poco va afectando tanto al cuerpo que puede obligar a las células cancerosas a que éstas muten de alguna manera. ¿Por qué? Porque lo que acidifica el cuerpo, lo que acidifica a la célula, la deja sin oxígeno. Y cuando una célula se queda sin oxígeno, se ve obligada, escucha esto bien, Edgar, y tu respetable audiencia, una célula que se va quedando sin oxígeno, que no tiene posibilidad de respirar, se trata de defender, trata de activar un mecanismo de supervivencia y en algún momento muta y dice, bueno, como no me estás dando oxígeno, el cual yo necesito para vivir, como no me estás dando oxígeno porque la acidez está expulsando el oxígeno, entonces ahora me convierto en célula cancerosa. Como célula cancerosa no necesito oxígeno. Ahora voy a utilizar a la glucosa como fuente de energía, fermentándola y convirtiéndola en más ácido láctico. Por eso es que una persona con cáncer es una persona acidótica. ¿Ves? Ahora fíjate el punto. Otto Warburg pudo demostrar en laboratorio que privando a unas células sanas de oxígeno durante cierto tiempo, estas mutaban en cancerosas. Pues eso mismo estamos haciendo hoy en día con este tipo de alimentación acidótica. ¿Ves? Comiendo estos dulces, todo lo que es azúcar, todo lo que es glucosa es ácido, expulsa el oxígeno, estamos promoviendo cáncer en nuestro cuerpo, estamos promoviendo además resistencia a la insulina, diabetes, inflamación, intestino permeable, estamos enfermándonos. ¿Te das cuenta de lo que yo comentaba al principio de esta entrevista? O sea, nosotros somos los que estamos interfiriendo en esa inteligencia biológica de nuestro cuerpo. Nos estamos buscando esa enfermedad. Somos responsables, somos culpables, no somos víctimas. Nosotros lo hemos forjado, alimento a alimento, antojo a antojo, irresponsabilidad tras irresponsabilidad, inmadurez tras inmadurez. Nosotros forjamos esas enfermedades en la mayoría de los casos, porque entendemos que también hay condicionamientos genéticos, pero esa predisposición genética no es determinante. Una persona puede heredar unos genes, sí, que portan alguna enfermedad, pero estos están apagados. El tipo de alimentación puede ser factor clave para encender estos genes y que esa enfermedad se haya puesto en marcha. Entonces, todo esto hay que tomarlo muy en cuenta. Bueno, sí, o sea que nosotros ponemos el palo en la rueda de nuestro mecanismo maravilloso, ¿no? Así es. Para redondear las cosas, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves el tema de las enfermedades autoinmunes?
Bueno, una enfermedad autoinmune no es más que el resultado de un sistema inmunitario que se ha desregulado. En medio de esa alteración, en medio de esa distorsión, puede confundir células del propio cuerpo y atacarlas. Entonces, depende al grupo de células o al tejido al cual ataque, pues tiene un nombre o tiene otro. Le pueden llamar, por ejemplo, artritis cuando ataca directamente a las fibras sinoviales de las articulaciones. Le llaman Hashimoto si ataca directamente a la tiroides. Le llaman lupus de acuerdo a ciertos tejidos que pueda estar atacando. Lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, o esclerosis múltiple cuando esta respuesta alterada y distorsionada del sistema inmunitario a través de anticuerpos ataca, por ejemplo, el recubrimiento que tienen nuestros nervios, nuestras células, que se conoce como mielina. Cuando ataca la mielina, pues se le llama esclerosis múltiple. Tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, tenemos más de 100 enfermedades autoinmunes, pero al final es básicamente lo mismo, amigo Edgar. Un sistema inmunitario que ha sido alterado, que ha sido distorsionado, producto por lo general de la misma alimentación. ¿Por qué? Porque si una persona come este tipo de alimentación que hemos estado denunciando aquí, en algún momento esa inflamación permanente que está promoviendo con esta alimentación, porque como decía al principio del programa, hay toda una cantidad de sustancias que son agresoras para el cuerpo, como decía el gran Frank Suárez, ¿okay? Los picos de glucosa, producto de comerse un dulce, de comerse una tarta, de comerse un pan, de comerse una arepa, nosotros en Venezuela, etcétera, tantos picos de glucosa van generando mucha insulina, esos disparos de insulina al mismo tiempo llega un momento que empiezan a liberar moléculas inflamatorias y el cuerpo empieza a inflamarse todos los días, solo que no es algo sintomatológico, no es algo que podemos nosotros percibir, sino que está sucediendo interiormente y no lo sabemos. Entonces, estamos permanentemente inflamados, no lo sabemos. Esa inflamación también afecta a nuestro intestino. El intestino empieza a ser permeable, va como creando una porosidad que permite la entrada de sustancias a la sangre que no deberían estar en sangre, que van a alterar al sistema inmune, que empieza a ver a sustancias enemigas dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por todo el torrente sanguíneo, empieza a crear anticuerpos para que las persigan, porque son enemigos, son antígenos, y esos mismos anticuerpos en algún momento de tanta distorsión y del día a día comiendo lo mismo, pues llega un momento que esos anticuerpos atacan a nuestros propios tejidos, confundiéndolos por similitud molecular, y eso es el resultado de una enfermedad autoinmune, independientemente de donde sea que esté atacando, porque al final si te ataca la tiroides, más adelante te va a atacar otra cosa, y entonces le pondrán otro nombre. Es muy común que una persona con un cuadro autoinmune termine desarrollando 2 y 3 a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque no ha eliminado el factor que generó ese problema. Ahora, entendemos por lógica, y esto nos lo enseña también la psiconeuroinmunoendocrinología, que si somos capaces de inmunomodular, es decir, de modular a nuestro sistema inmunitario, de regular lo que estaba desregulado, evidentemente esto también puede sanar, aunque para la medicina convencional esto es incurable, porque sencillamente los medicamentos y tratamientos que ellos han elaborado no están enfocados en curar, están enfocados en paliar la enfermedad, están enfocados en, digamos, desconectar tratar los la enfermedad. síntomas. Desconectar Exacto. los síntomas. Aliviar síntomas, más o menos, porque no lo logran por completo. Aminorar los síntomas, pero no están atacando la verdadera causa de la enfermedad, ni siquiera le enseñan a la persona que tiene que sanar intestino permeable ni nada. Bueno, porque también hay que tomar en cuenta que hay una industria detrás. Y la industria no quiere que te sanes, porque no quiere que dejes de ser su cliente. Si tú te sanas, dejas de ser un cliente. Y no hay nada más importante para una industria que los clientes recurrentes. Y una persona con una enfermedad autoinmune, una enfermedad degenerativa, una enfermedad crónica, entre comillas crónica, pues es un cliente recurrente y eso es lo que quiere cualquier industria. O sea que gran peligro, gran inflamación crónica de bajo grado. Claro, la inflamación crónica de bajo grado es probablemente el factor precursor de la mayoría de las enfermedades que hoy están campando a sus anchas en el planeta. Tito, para no hacerte perder más tiempo, una cosita más. ¿Cómo defines el coeficiente inmunológico? Bueno, coeficiente inmunológico o coeficiencia inmunológica es una metodología que yo he creado a partir de conocimientos científicos de manera empírica,
que yo mismo he aplicado en mi cuerpo, que me ha servido para lograr remisiones y que también he enseñado a muchas personas y que nos ha arrojado muchísimos testimonios, algunos muy impactantes. Entonces, esta metodología de autosanación se llama coeficiencia inmunológica. La palabra coeficiencia es algo que yo ahí he creado, ¿no? Tratando de combinar eficiencia y coeficiencia, viene de coeficiente de inteligencia, es decir, cómo ser inteligente y ser además eficiente. ¿Ok? Entonces, coeficiencia inmunológica es cómo lograr tomar el control de alguna forma, propiciar la inteligencia en mi sistema inmunitario, promover los mecanismos biológicos de autorreparación del cuerpo de manera inteligente. Entonces, esta metodología que yo he creado tiene una serie de protocolos de autosanación que están basados en conocimientos de psiconeuroinmunoendocrinología, conocimientos de epigenética, conocimientos basados en la teoría genética de ondas del lenguaje de Petrovich Garyayev, entre otros, ¿no? Ha sido como una especie de sinergia, de ecléctica, de muchas disciplinas científicas que además han estudiado el fenómeno de la conciencia como catalizador en muchas sanaciones espontáneas. Y bueno, por fortuna ha funcionado en muchos casos y bueno, seguimos divulgando esta información. Entonces, la respuesta es una metodología creada por mí y que ha ayudado a muchas personas a promover la autosanación. Bueno, realmente tenemos que seguir charlando, pero para no largarlo más, haremos alguna otra entrevista. Claro. Desde ya te agradecemos muchísimo todo eso, toda esa sabiduría adquirida y nos da ilusión. A mí con mis 77 años me alegras que pienso seguir bien un tiempo más aplicando todos esos principios que tú estás enunciando. Tito, una cosa. ¿Cómo puede hacer la gente para contactarte contigo? Antes de comentar eso, no por casualidad tienes 77 años y estás súper sano y ni siquiera estás doblado ni nada. Es que yo que te conozco, eres una persona que lleva unos ciertos hábitos alimenticios muy sanos, sin ser extremista, lo has hecho muy bien, lo haces con conciencia y además te mantienes siempre activo con tus ejercicios, con tu bicicleta y no es casualidad, no es casualidad, es producto de lo que tú mismo has forjado. El caso contrario también es muy común, ¿no? Pero no es casualidad. Las zonas más longevas del planeta, pues siempre tienen ciertos factores en común y ahí está la buena alimentación, está el factor dinamismo a nivel del, del, cuerpo, desintoxicación, detoxificación, etcétera, etcétera. Bueno, para ubicarme a mí, incluso les puedo regalar una versión gratuita del curso. Te voy a dejar un enlace para que lo compartas acá abajo, para que la persona venga y obtenga una versión gratuita del curso. El curso es un poco más extenso, por supuesto, pero para que tengan una primera toma de contacto. Entonces, que hagan clic en el enlace que yo te voy a compartir y allí se van a comunicar conmigo vía WhatsApp y eso les va a permitir obtener la versión gratuita del diplomado Coeficiencia Inmunológica. Si más adelante quieren ahondar un poco más, pues ya me preguntarán, ya tienen mi contacto por WhatsApp y eso les permitirá pues entrar al curso como tal, que además es sumamente accesible. Entonces, el enlace que yo te voy a compartir va a quedar acá abajo en el cajón de descripción y que las personas hagan clic allí. Y bueno, para mí fue un placer, amigo Edgardo. Te dejo un súper abrazo, mi mayor dosis de gratitud por esta invitación y mi compromiso de que nos vemos próximamente en otra entrevista. Nos vemos. Muchísimas gracias, Tito. Hasta pronto. Adiós.